Mi gente, hoy vamos con una historia que a mí me da coraje como mujer y como profesional, porque es de esas donde el progreso llegó primero a los cuerpos de mujeres pobres en un lugar que el sistema miraba como laboratorio. Y sí, esto es Puerto Rico en los 50 y sí estamos hablando de la primera píldora anticonceptiva, la que cambió el mundo. Pero antes de cambiar el mundo, cambió la vida y la salud de mujeres que nunca tuvieron toda la información para decir sí me apunto o no gracias. Just the emergency. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por compartir un poco de su tiempo conmigo esta semana. Te invito a que seas parte de esta familia, te suscribas al canal, me dejes un like, un comentario, me compartas para que esta historia y Delitos de Sangre lleguen a donde más personas. Hoy vamos a hablar de un caso histórico que a mucha gente le suena lejano, pero cuando tú lo miras bien, tú dices, esto no está tan lejos porque es la historia de la primera píldora anticonceptiva, la que cambió la vida de millones de mujeres. Pero también es la historia de cómo se probó, dónde se probó y en quiénes se probó. A mí me encanta la ciencia cuando salva vidas, pero la ciencia sin ética es abuso con vocabulario elegante. Ok, para entender por qué Puerto Rico terminó siendo el escenario de este ensayo, tienes que entrar conmigo a la isla de los años 50. Un Puerto Rico donde la pobreza no era una estadística, era un paisaje. Un Puerto Rico donde la conversación oficial estaba obsesionada con una sola palabra, mi gente, sobrepoblación. Y aquí es donde necesito que escuches el subtexto. Cuando un gobierno habla de sobrepoblación como problema, muchas veces no está hablando de bebés con ternura. Está hablando de economía, de pobreza, de control social, de cómo manejamos a los de abajo, a los pobres que nos estorban. Y eso no es teoría, era parte de la discusión pública de la época. Pero si vamos a hablar claro, cuando el problema es sobrepoblación, el enfoque se va al útero de la mujer. Pero cuando el problema es desigualdad, salarios, vivienda o educación, ahí se quedan calladitos. Y aquí viene lo importante. Puerto Rico no era un lugar sin educación como lo pintan desde afuera. Las mujeres sabían lo que era dar a luz, sabían lo que era mantener una casa, sabían lo que era estirar un dólar como si fuera chicle. En Puerto Rico ya existían clínicas, programas de control natal y organizaciones de planificación familiar. La anticoncepción tenía un espacio legal y social particular desde décadas antes, con condiciones, y había estudios sociales que reflejaban actitudes bastante positivas hacia el control natal en familias trabajadoras, aunque fueran mayormente católicas. O sea, había infraestructura, había personal, había pacientes y había demanda. Y en ese tipo de escenario, si tú eres investigador en Estados Unidos y necesitas un ensayo grande para una píldora que puede cambiar el mundo, ¿dónde buscas? ¿Qué buscas? Pues un lugar con clínicas ya montadas, un lugar con menos trabas que en Estados Unidos donde todavía había restricciones fuertes, un lugar donde la gente confía en la medicina y donde no haya poder para pelearte el proceso. Y un lugar donde si algo sale mal, el escándalo no se convierte en un terremoto político a nivel del mainland. Y para eso Puerto Rico se veía ideal. Y aquí es donde a mí se me prende el grifo, mi gente, porque cuando alguien dice ideal, a veces lo que significa es un lugar con poca resistencia. Cuando alguien busca un lugar ideal para probar algo, no está buscando el lugar más seguro, está buscando el lugar más conveniente. Y por eso este caso es tan simbólico, porque Puerto Rico no fue escogido por accidente. Fue escogido porque en esa época era un lugar donde el poder podía mover las piezas con menos resistencia. Pero todo esto no fue una nube sin dueño, mi gente. Esto tiene nombres y apellidos. En el centro de esta historia aparecen Gregory Pincus y John Rock, figuras claves en el desarrollo de la píldora. Gregory Pincus era el científico de laboratorio, el hombre que estaba metido en investigación hormonal y reproducción, empujando el proyecto desde la base científica. John Rock era el médico clínico, obstetra y ginecólogo conectado al mundo de pacientes, ensayos y la cara médica del proyecto.
Ellos necesitaban probar en grande un anticonceptivo oral hormonal. Pero en Estados Unidos había obstáculos legales y culturales para hacerlo abiertamente como anticonceptivo. En el verano de 1955, Pincus visita Puerto Rico y lo ve clarito. Ahí empieza a cerrarse el círculo y aquí es donde entra Puerto Rico. ¿Por qué Puerto Rico? Porque ya era territorio estadounidense, el cual facilitaba el movimiento y el control del proyecto. Ya había red de clínicas, o sea, el reclutamiento era más fácil. Había la narrativa de población o pobreza, el control natal se veía como política social y había menos barreras legales comparado con Estados Unidos en esa época. Así que Puerto Rico no era solo un lugar, era un ambiente favorable para ensayos. El ensayo grande se dirigió desde la isla por la doctora Idris Rice Ray, quien estaba vinculada a la Escuela de Medicina en Puerto Rico y a la Asociación de Planificación Familiar y quien se convirtió en figura central en el manejo del estudio. Y según revisiones históricas, el primer ensayo en grande se hizo en 1956 en Río Piedras con cientos de mujeres. O sea, esto fue un operativo real, esto no era una simple idea. Era un experimento organizado con clínica, con reclutamiento, con seguimiento y una meta clara, mi gente, demostrar eficacia. Y yo siempre digo, cuando la meta principal es demostrar eficacia por encima de cuidar al paciente, ahí es donde empiezan los problemas. Ahora vamos a lo más delicado aquí, las mujeres. Porque si se saca a las mujeres de esta historia, lo que queda es un cuento corporativo. Y esto no es eso, esto es la vida real. La historia se vendía como una solución, no como un ensayo, como un método nuevo, una pastilla que ayudaba a evitar el embarazo con el peso de la autoridad médica detrás. Y cuando tú estás sobreviviendo, tú no estás pensando en bioética, mi gente, tú estás pensando en cómo tú alimentas a los que ya tienes. Eso no es ignorancia, eso es necesidad. Muchas participantes eran mujeres pobres de clase trabajadora quienes acudían a clínicas buscando planificación familiar. El problema es lo que no siempre se dijo, o sea, no se explicó con claridad. Y en esa época el concepto de consentimiento informado no era para nada lo que es hoy. Eso es un hecho histórico. La ética de investigación clínica todavía estaba en su formación y muchas cosas que hoy serían inaceptables en ese tiempo se normalizaron. Pero una cosa es que si era la norma y otra cosa es que sea lo correcto, porque aunque el estándar fuera distinto, el principio básico es el mismo. Tú no puedes tratar a una persona como un instrumento. Muchas fuentes históricas señalan que las participantes recibieron poca información sobre los riesgos y la seguridad y que la controversia se centra en que no estaban plenamente informadas sobre los riesgos y los efectos secundarios de estos medicamentos, porque las primeras formulaciones eran mucho más fuertes que las que son hoy. Y aquí yo necesito que nos detengamos por un momento, porque una cosa es decir, quiero planificar y otra es que te metan un ensayo de gran escala con una dosis que uno mira hoy día y dice, ¿pero qué era esto? Y ahora vamos a lo clínico, pero en arroz con habichuela, mi gente. El medicamento se conocía como Enovit, una combinación hormonal. Enovit 10 contenía alrededor de 9.85 miligramos de norethindrol y 150 microgramos de maestranol, dosis significativamente más altas que las píldoras modernas. ¿Y qué sucede cuando le metes al cuerpo hormonas a esa intensidad? Y es que el cuerpo no se va a quedar callado. En el ensayo en Puerto Rico, tras un año de pruebas, la doctora Rice Ray reportó que la píldora era 100% efectiva cuando se tomaba correctamente. Pero también reportó que 17% de las mujeres se quejaban de síntomas como náusea, mareo, dolores de cabeza, dolores de estómago y vómitos. Mi gente, 17% no es una que otra. Es un montón de personas diciéndote, esto me está cayendo mal. Y hoy sabemos, por historia médica y por revisiones, que esas primeras formulaciones se asociaron con efectos secundarios y preocupaciones de seguridad que con el tiempo impulsaron cambios de dosis y mayor vigilancia. A mí me molesta cuando la gente dice, hay un mareíto nada más, o no, si un grupo de mujeres te dice, me siento mal, uno lo escucha y punto. Y aquí viene una parte que no podemos ignorar, mi gente. En estas historias, a veces la medicina cae en lo mismo.
Si el paciente es pobre, si el paciente es minoría, si el paciente no tiene voz, entonces su dolor se convierte en estadística. Y esa diferencia entre dolor humano y dato es lo que hace que esto huela a conejillo de India. Durante los ensayos, 3 mujeres que estaban tomando la píldora perdieron la vida. Y la controversia histórica no es solo la pérdida, porque en medicina hay variables, sino el manejo. Fuentes históricas indican que las mujeres se consideraron como una coincidencia y que no se realizaron autopsias, por lo que nunca se determinó si la píldora fue un factor. Mi gente, tú no tienes que ser médico para entender porque eso es grave. Si tú estás probando un medicamento nuevo y fallecen pacientes, ¿cómo tú no investigas a fondo? ¿Cómo no haces una autopsia? ¿Cómo no tratas esa pérdida de vida como una alarma gigante? Aquí yo no estoy para decir que la píldora la desvivió porque yo no voy a inventar cosas, pero sí le voy a decir algo. Si no investigas, entonces tampoco puedes reclamar inocencia. Eso se llama negligencia. La FDA explica que el medicamento se sometió primero en 1957 para aprobación como tratamiento de desórdenes menstruales e infertilidad, no como un anticonceptivo, aunque haya sido desarrollado con esa intención. Y luego en 1960 se sometió para aprobación específicamente como anticonceptivo oral. PBS también menciona esa dinámica. Como ya había revisión previa para el uso menstrual, se asumía que la aprobación como anticonceptivo iba a ser más fácil, pero el proceso tuvo tensiones por el tema de la seguridad y controversia que seguían ahí. O sea, el patrón se siente así. Mujeres toman estas píldoras, mujeres se quejan, se minimizan sus efectos, ocurren eventos graves, no se profundiza lo suficiente y se sigue adelante. Y de nuevo, ¿por qué? Porque es que se sigue adelante con tanta facilidad, porque no eran mujeres con poder. Eran mujeres trabajadoras en un territorio, en Puerto Rico. Y ojo, en muchos estados todavía había controversias legales sobre anticoncepción y el país estaba en una pelea cultural enorme que luego desembocaría más batallas legales conocidas. Pero mientras eso se peleaba en los tribunales y oficinas, la realidad es que ya el producto estaba encaminado. Y aquí yo voy a decir algo sin endulzar nada. ¿Tú sabes lo que es que el mundo celebre una revolución? Mientras el origen de esa revolución tiene mujeres pobres, con síntomas fuertes, con información incompleta y con muertes sin autopsia. Eso no es un detalle, mi gente, eso es el precio. Y aquí se siente esta pregunta: ¿quién cargó con el riesgo inicial? Las mujeres de Puerto Rico. La píldora fue un avance gigante, cambió la autonomía reproductiva, permitió planificación, educación, trabajo, control sobre tu propia vida. Eso es real. Pero un avance no borra el abuso y el beneficio global no justifica que se pisoteen derechos humanos en el camino. Este caso se recuerda precisamente por eso, porque la historia de la píldora no es solo la historia del triunfo científico, también es la historia de quienes fueron sacrificadas en la narrativa del progreso. Y cuando uno escucha conejillo de India, no siempre significa que amarren a uno a una silla. A veces significa algo mucho más moderno y más silencioso: el darte información incompleta, el minimizar tus síntomas, usar tu vulnerabilidad como ventaja logística y seguir adelante cuando pasan cosas graves sin investigar a fondo. A mí lo que me rompe es que todo esto pudo haberse hecho con más humanidad, porque puedes hacer ciencia con respeto. Lo que pasa es que el respeto cuesta y a veces el sistema no quiere pagarlo. Y si eres de los que piensan, esto fue hace 1000 años. Ok, mi amor, pero míralo de este ángulo. Esta historia nos enseña un patrón. Cuando un grupo tiene menos poder, su cuerpo se vuelve territorio disponible. Y eso no se quedó en los 50. Lo hemos visto en diferentes formas, en diferentes lugares, en diferentes épocas. Por eso este episodio no es solo historia. Esto es memoria y es advertencia, porque cuando tú no conoces estos casos, crees que los derechos médicos y el consentimiento cayeron del cielo. No, se ganaron a golpes y a veces con vidas. Y yo quiero que tú escuches esto sin defensas. El que yo cuente esto no es odiar la medicina. Yo trabajo como paramédico, yo uso la medicina moderna. Es exigir que la medicina sea digna, porque la medicina sin dignidad no es medicina, mi gente, es poder. Y mi gente, yo cierro así. Las mujeres que participaron en esos ensayos no fueron nota al pie, eran mujeres con familias, con cuerpos reales, con síntomas reales, con dolor real, en una época donde ese dolor se podía minimizar sin consecuencias.
Y si hoy el mundo tiene acceso a anticoncepción más segura y más regulada, también tiene la obligación de mirar atrás y decir, esto no se debió hacer así. Porque si te lo estás preguntando, esa Enovit original ya no existe en el mercado. Fue retirada con el tiempo y oficialmente, completamente, absolutamente retirada en el 2009. Ahora les voy a dejar esta pregunta y quiero que me respondas en los comentarios porque esto no se puede quedar con un wow, qué fuerte y ya. ¿Tú crees que ese ensayo se hubiese hecho igual si las participantes fueran mujeres ricas y blancas de Boston? ¿Dónde tú trazas la línea entre avance científico y explotación? Cuando una vida se pierde un ensayo, ¿qué te dice si un sistema ni una autopsia hace? Y la grande aquí, mi gente, Puerto Rico fue elegido por logística o por vulnerabilidad. Yo no estoy aquí para decirte que todo fue malo, que todo fue bueno. Yo estoy aquí para contarte los hechos y para que nosotros juntos hagamos las preguntas que a veces incomodan. ¿El progreso para quién? ¿Y a qué costo? Si este episodio te tocó, mi gente, compártelo porque el silencio también protege al sistema. Gracias por acompañarme. Déjenme saber si quieren que les cubra alguna historia. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hagan bien sin mirar a quién. Delitos de sangre. Bye.